El verdadero plan de Trump con Rusia y el petróleo, el fin de la guerra en Rusia y el control de la inflación. Mi nombre es Jimmy Rocha y vamos a realizar el análisis de las noticias más importantes para el cierre de mercado hoy, miércoles 7 de enero del 2026. Comencemos revisando las últimas noticias con respecto al tema de Venezuela. Donald Trump afirmó que su administración está al mando de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y descartó la celebración de elecciones en el corto plazo a pesar de que se establece en la legislación venezolana. Según explicó en una entrevista, primero será necesario arreglar el país y estabilizar la situación antes de cualquier proceso electoral. Mientras tanto, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada con el aval de Washington y Trump advirtió que podría haber nuevas incursiones militares si deja de cooperar. El presidente Trump insistió en que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela como país, sino con redes del narcotráfico, y amplió sus críticas a Colombia y a México con relación a las drogas y los carteles. En el plano económico señaló que la reconstrucción del sector petrolero venezolano tomaría alrededor de 18 meses y se necesitaría inversiones millonarias que podrían ser subsidiadas por el gobierno norteamericano y reembolsadas posteriormente mediante pagos futuros. Según Trump, reactivar la producción petrolera en Venezuela ayudaría a reducir los precios del crudo a nivel global y beneficiaría también a los Estados Unidos. Trump negó haber coordinado previamente la operación con las grandes petroleras, aunque reconoció que éstas conocían la posibilidad de una intervención. También anunció que un grupo de altos cargos norteamericanos supervisará la reconstrucción de Venezuela, aunque dejó claro que la responsabilidad final cae directamente sobre él. El presidente evitó detallar el costo exacto de la reconstrucción, pero aseguró que las compañías petroleras se verían beneficiadas y que reactivar las enormes reservas petroleras ayudarían a reducir los precios del petróleo, algo positivo para los Estados Unidos. Algunos analistas consideran que una mayor producción desde Venezuela podría impulsar la economía global al abaratar el costo de la energía, aunque advierten que el aumento de la incertidumbre geopolítica podría contrarrestar estos beneficios. Otros expertos son más cautos y estiman que el incremento de la producción sería limitado en los próximos años, con tan solo unos 300.000 barriles diarios adicionales, y que se alcanzarían niveles mucho más altos con una fuerte inversión internacional a largo plazo. En este contexto, el mercado espera que los precios del petróleo sigan bajo presión en el 2026 a causa del aumento de la oferta y a una demanda muy débil. Esto permitiría continuar con el plan de Trump de sostener el precio del petróleo bajo para, por un lado, lograr tener un precio de los combustibles moderados y permitir así que la inflación continúe controlada y tratar de presionar a la Fed para varias reducciones de tasas este año y lograr reactivar sectores claves como el de la construcción y el inmobiliario. Pero además, un precio bajo del petróleo también permitiría seguir presionando a Putin y a Rusia para el fin de la guerra en Ucrania. Pues como ya lo revisamos en un video hace unos meses, con los precios actuales del crudo, las finanzas rusas cada vez están más tensionadas, lo que llevaría a Putin a que tenga una presión adicional para buscar un acuerdo con Ucrania. No hay que olvidar que Rusia debe vender su petróleo con descuento por las sanciones y adicionalmente Trump ha presionado a India y a China, que son los principales compradores, para que dejen de comprarle crudo procedente desde Rusia. Otra noticia importante en el día tiene que ver con las vacantes de empleo en los Estados Unidos que cayeron en noviembre a unos 7.1 millones. Este dato es por debajo de lo esperado por el mercado y los analistas, lo que confirma una desaceleración del mercado laboral. Los datos oficiales muestran un entorno de no contratar, no despedir, con menos puestos vacantes y despidos estables, mientras que la tasa de desempleo ha subido al 4.6, el nivel más alto en 4 años. La caída en las vacantes se ha concentrado en sectores como el alojamiento, los servicios de alimentación, el transporte y el almacenamiento, aunque la construcción mostró un aumento. Además, las cifras de octubre fueron revisadas a la baja. La contratación se debilitó notablemente con una tasa del 3,2, una de las más bajas desde la gran recesión, lo que refuerza la idea de una recesión de contratación
con creación de empleo prácticamente limitada en el sector sanitario. A pesar de esto, algunos indicadores apuntan a cierta estabilización hacia el cierre del año. En diciembre, las empresas privadas añadieron empleo de forma modesta, según el ADP y datos internos del Bank of America, lo que sugiere que la mayor parte del enfriamiento del mercado laboral podría ya haberse producido. El dato de empleo era muy esperado por el mercado, pues los recientes recortes de las tasas de interés por parte de la Fed habían sido justificados por el enfriamiento precisamente del mercado laboral. Tal parece que el mercado recibió los datos de manera positiva, pues los índices han pasado a positivo poco después de la noticia, y es que finalmente una inflación controlada y una caída en los nuevos puestos de trabajo podría permitirle a la Fed continuar bajando las tasas a lo largo del año, como mínimo unas 2 o 3 veces, siguiendo los planes de Trump. Otra noticia a nivel internacional es que las acciones de Hyundai subieron cerca de un 14% y alcanzaron máximos históricos en la bolsa de Seúl, después de los rumores de su relación con Nvidia, que podría ampliarse más allá del solo suministro de chips. Ambas compañías ya habían anunciado en enero del 2025 una asociación para desarrollar movilidad de nueva generación mediante la inteligencia artificial, la computación acelerada y las tecnologías de IA física. Las especulaciones se intensificaron después de una reunión entre el presidente de Hyundai y el CEO de Nvidia durante el CES de Las Vegas, donde Hyundai presentó su estrategia de robótica con inteligencia artificial centrada en el ser humano. Esta estrategia se apoya en alianzas claves con robots colaborativos con Boston Dynamics y con líderes globales en la IA para impulsar la innovación en robótica y automatización. Hyundai busca posicionarse como líder de la IA física, aplicando estas tecnologías a la robótica, las fábricas inteligentes y la conducción autónoma, aprovechando los datos generados a lo largo de toda su cadena de valor. Además, la compañía anunció que planea desplegar robots humanoides en sus fábricas en los Estados Unidos desde el año 2028. Hay que tener en cuenta que esta noticia produjo la caída de Tesla el día de ayer por cerca de un 4%. Otra noticia relevante del día tiene que ver con China, quien ha pedido a algunas empresas tecnológicas que suspendan temporalmente los pedidos de los chips H200 de Nvidia, mientras se evalúa si permitirán su uso y bajo qué condiciones. Pekín busca que las compañías locales prioricen la compra de chips de inteligencia artificial desarrolladas en el propio país, con el objetivo de reducir la dependencia tecnológica de los Estados Unidos. Esta decisión se produce en un contexto de fuertes tensiones entre los Estados Unidos y China por el control del comercio tecnológico y de los semiconductores, un sector considerado estratégico. El gobierno chino quiere evitar que las empresas acumulen chips de los Estados Unidos antes de que se adopte una postura definitiva sobre su acceso al mercado. Pues Nvidia, su CEO Jensen Huang, aseguró que la demanda de chips H200 en China sigue siendo elevada y que la empresa interpreta los pedidos como una señal positiva, aunque las licencias de exportaciones de Estados Unidos aún están en trámite. A finales del año pasado, la administración Trump autorizó la exportación del H200 a China, condicionado al pago de un impuesto único del 25% sobre los ingresos, lo que supuso un giro frente a las restricciones anteriores. En conjunto, el episodio muestra la presión creciente sobre Nvidia, que está atrapada entre las restricciones de Washington y los esfuerzos de Pekín por fortalecer su industria nacional de semiconductores y asegurar la estabilidad de sus cadenas de suministro. Y finalmente, la última noticia es que Estados Unidos capturó en alta mar a dos grandes petroleros vinculados al comercio clandestino de petróleo en una operación que ha provocado un choque directo con Rusia en el pleno Atlántico Norte. El buque más relevante, el superpetrolero ruso Marinera Oveya 1, fue interceptado tras una intensa persecución entre Islandia y Escocia por fuerzas norteamericanas con el apoyo aéreo de Inglaterra. La incautación se realizó por orden del Tribunal Federal de los Estados Unidos por violación a las sanciones, y el barco estaba vacío en el momento de la captura. Sin embargo, el incidente ha elevado la tensión geopolítica después de que surgieran informaciones sobre el posible envío de un buque de guerra y un submarino ruso para auxiliar al petrolero
Justo cuando parecía haber avances hacia una desescalada en Ucrania, Rusia denunció la operación como una violación del derecho marítimo internacional y calificó el acto de piratería, asegurando haber perdido contacto con la embarcación. El Marinera es un superpetrolero de más de 20 años vinculada a la llamada flota fantasma rusa y había sido sancionado previamente por transportar petróleo iraní y venezolano eludiendo sanciones internacionales. En el año 2025 ya había realizado varios viajes desde Venezuela y en intentos anteriores de evasión incluso llegó a cambiar de bandera y pintar símbolos rusos en un casco para evitar su captura. La operación forma parte del endurecimiento del bloqueo naval de facto impuesto por la administración Trump contra el comercio ilícito de petróleo venezolano, que también llevó a la interceptación del petróleo MT Sofía en el Caribe. Desde el despliegue naval norteamericano, varios buques de la flota paralela han sido hundidos o modificados en sus rutas, aunque algunos han logrado escapar del bloqueo. El episodio refuerza el mensaje de Washington de mantener una presión total sobre el comercio petrolero sancionado, incluso fuera del hemisferio americano, y subraya el creciente riesgo de confrontación directa entre las grandes potencias. Por el lado de los índices y las bolsas, observamos como el SP500 una hora antes de su cierre cae un 0.06%, el Nasdaq sube un 0.47%, el Dow Jones cae un 0.63%. La jornada ha sido marcada principalmente por el dato de empleo que ya revisamos. Por el lado de Europa, el IBEX 35 en España cae un 0.29%, el DAX en Alemania sube un 0.83%, el FTSE en Inglaterra cae un 0.74% y la bolsa en Francia cae un 0.04%. Las bolsas en Latinoamérica fueron golpeadas bastante por las caídas en las materias primas. El Bovespa en Brasil cae un 0.97%. La Bolsa de México cierra con una caída del 0.32. El Merval en Argentina cae un 3.45. La Bolsa en Chile cae un 0.47. El Colcap en Colombia cae un 0.34 y la Bolsa en Lima sube un 0.71. Mercado bastante movido y con caídas en las materias primas. El oro cae un 0.62. La plata cae un 3.3. El cobre cae un 3.45. Y el petróleo cae en la referencia WTI casi un 1.5. Fuerte aumento en el gas natural que sube casi un 6%.